Un movimiento pacifista es un movimiento social de opinión internacional que lucha por el desarme y por otros objetivos relacionados con el pacifismo. Se originó en Gran Bretaña a principios del siglo XIX, tomando fuerza y notoriedad después de la Primera Guerra Mundial. El pacifismo como tal se deriva del concepto de paz, el cual se refiere a la ausencia de violencia o guerra y el estado de quietud y tranquilidad. Son ideales que tienen como fin la paz de las naciones, oponiéndose a la guerra y otras formas de violencia a través de un movimiento político y religioso. A lo largo de todo el mundo existen organizaciones no gubernamentales cuyo principal objetivo es construir una sociedad que pueda vivir en una cultura de paz, siendo optimistas, persistentes y comprometidas con el cambio social. Las más conocidas son la Organización Movimiento por la Paz, Servicio Civil para la Paz y la Organización Mundial por la Paz. Actualmente, más de 68 organizaciones defensoras de derechos humanos de Latinoamérica, África y Asia decidieron sumarse al proceso internacional de promover la paz en el mundo. La República de Guatemala constituye el más pobre de los 7 países que integran Centroamérica, tras vivir una guerra civil durante 26 años. Es por ello que nacen los movimientos pacifistas tras haber firmado los acuerdos de paz en 1996. Sin embargo, el país sigue atravesando una profunda crisis de inseguridad y acceso a la justicia generada por los altos niveles de violencia y de impunidad, el aumento de la criminalidad y la debilidad de las instituciones estatales que no son capaces de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. El movimiento pacifista actúa principalmente en Guatemala a través de una organización no gubernamental llamada Movimiento por la Paz. Esta ONG ha mantenido una presencia en el país desde la firma de los acuerdos de paz y su principal objetivo es defender el respeto de los derechos humanos para promover la cultura de paz en Guatemala. Sus principales líneas de trabajo son las siguientes: la promoción de un gobierno y sociedad civil. Esto lo realizan por medio de pequeñas organizaciones locales que promueven el diálogo entre el Estado y los grupos que representan. Estos grupos de trabajo facilitan la realización de reuniones para el diálogo sobre conflictos entre comunidades para evitar la violencia. La promoción de la educación y capacitación en resolución pacífica de conflictos. Esto lo realizan por medio de la organización de talleres de debates y técnicas de expresión para transmitir los conocimientos que promueven una cultura de solución de problemas basada en hechos y discusiones racionales. Por último, la promoción de la igualdad de oportunidades. Esto lo realizan por medio de iniciativas de empoderamiento de la mujer, para fortalecer el reconocimiento del papel fundamental que juegan en la construcción de la paz. Por medio del apoyo de los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo la diversidad cultural como una riqueza del país, y por medio de la mejora de las condiciones de niños y jóvenes que se encuentran expuestos a la violencia intrafamiliar. Primordial es promover la paz tanto local como globalmente, y esto es un aspecto que favorece a todas las personas independientemente de su postura, ya que la paz es un pilar de la sociedad y de una convivencia sana entre las personas. Llaman la atención de la sociedad a un tema delicado que nos afecta a todos, lo que genera debate y discusión entre las personas, y esto a su vez causa análisis de nuestro entorno y cambios acorde a la situación en la que nos encontramos. El lograr comunidades libres de violencia es un objetivo fundamental entre los ODS y aboga por el cumplimiento de los derechos humanos. Trabajan en pos del diálogo, la expresión de ideas y la mediación en conflictos como alternativa a la violencia. Defienden la igualdad de todas las personas, poniendo especial énfasis en el papel de la mujer y defensa de los pueblos indígenas. Actúan en favor de niños que se encuentran en situación de violencia intrafamiliar. Dada la naturaleza del actuar del movimiento, hay muy poco realmente que le podemos reprochar, pues su actuar es realmente correcto, va hacia las bases del problema y más bien no ataca los síntomas. Pero ¿cómo va hacia las bases? Va hacia las bases mediante talleres de educación hacia las poblaciones más desfavorecidas en el aspecto de la violencia, para crear conciencia. ¿En dónde surge el problema entonces? Si estamos formando bien a las futuras generaciones. El problema surge en la capacidad de alguien de malversar el movimiento de manera que esto conlleve a una amenaza para la sociedad política y hasta para la sociedad humana misma. Pues en estos ámbitos de la educación se puede inculcar a una sociedad con criterio muy débil ideas que favorezcan a alguna postura política o algún movimiento que esté malversado o con intereses por detrás, de manera que se apoye ciegamente, llegando al poder personas que no deberían estar ahí, como ha sido el caso en otros países de Maduro
o de Hugo Chávez. Dada la naturaleza del actuar del movimiento, hay muy poco realmente que le podemos reprochar, pues su actuar es realmente correcto, va hacia las bases del problema y más bien no ataca los síntomas. Pero ¿cómo va hacia las bases? Va hacia las bases mediante talleres de educación hacia las poblaciones más desfavorecidas en el aspecto de la violencia, para crear conciencia. ¿En dónde surge el problema entonces? Si estamos formando bien a las futuras generaciones. El problema surge en la capacidad de alguien de malversar el movimiento de manera que esto conlleve a una amenaza para la sociedad política y hasta para la sociedad humana misma. Pues en estos ámbitos de la educación se puede inculcar a una sociedad con criterio muy débil ideas que favorezcan a alguna postura política o algún movimiento que esté malversado o con intereses por detrás, de manera que se apoye ciegamente, llegando al poder personas que no deberían estar ahí, como ha sido el caso en otros países de Maduro o de Hugo Chávez.